Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy porque vamos a meternos de lleno en un tema que ha dado mucho de qué hablar y que, sin duda, intriga a muchos, porque el talentoso y carismático Can Yaman lleva tanto tiempo soltero. Sí, has oído bien, ese actor turco que ha conquistado corazones a nivel mundial, y que tantas veces ha sido el centro de atención de los medios por sus relaciones, parece estar en un momento de pausa amorosa. Y hoy, vamos a intentar desentrañar las razones detrás de esta aparente soledad, profundizando en cada aspecto para ofrecerles un análisis completo y fascinante. ¿Será que está esperando a la persona indicada? ¿Quizás está enfocado en su carrera al 100%? ¿O hay algo más profundo y complejo que se esconde tras esas misteriosas sonrisas y esa aura de enigmático galán? Prepárense para un viaje lleno de especulaciones bien fundamentadas, datos interesantes que quizás desconocían y, por qué no, un poco de intriga que nos hará reflexionar. Y antes de sumergirnos de lleno en este apasionante tema, si aún no lo has hecho, te invito de corazón a que le des ese clic al botón de suscribirte y actives la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos vídeos cargados de análisis y curiosidades. Can Yaman, para quienes quizás no lo conozcan del todo o para refrescar la memoria de sus más fieles seguidores, es un nombre que resuena con una fuerza arrolladora en el mundo de las telenovelas turcas y que, con una audacia envidiable, ha dado el salto a producciones internacionales, consolidando su estatus de estrella global con participaciones destacadas, como su ambicioso rol en Sandokan. Su atractivo físico, una combinación casi alquímica de rasgos exóticos y una presencia escénica imponente, sumado a una personalidad magnética que irradia carisma en cada entrevista y aparición pública, y un talento innato para la actuación que ha sabido pulir hasta la perfección, lo han convertido en un verdadero fenómeno global. Ha sido el protagonista de innumerables titulares, no solo por sus meteóricos éxitos profesionales y los proyectos que le han catapultado a la fama, sino también, y de manera muy significativa, por su vida sentimental, que ha estado marcada por un torbellino de altibajos, relaciones fugaces pero intensamente mediáticas, y, hasta hace muy poco, rumores constantes sobre futuras uniones que mantenían a la prensa y a sus fans en vilo. Sin embargo, la realidad es que tras un periodo de intensa actividad romántica y de apariciones públicas en pareja que capturaron la atención de todos, parece que Can ha optado por un perfil decididamente más reservado y privado en cuanto a su vida personal. Y es precisamente esta quietud en el ámbito amoroso lo que nos lleva a formular y tratar de responder la pregunta clave que hoy nos convoca, porque este galán turco, admirado por millones, parece estar en un estado de soltería, y además, ¿desde hace un tiempo considerable? Una de las razones más comentadas y, siendo honestos, la que muchos fans esperan con una mezcla de esperanza y nostalgia, es la posibilidad de que Can esté, en este momento de su vida, esperando a la persona ideal. Los actores, especialmente aquellos que alcanzan este nivel de fama estratosférica y reconocimiento internacional, a menudo llevan vidas increíblemente agitadas y demandantes. Las giras de promoción que implican viajar por el mundo, los rodajes que a veces se extienden por meses en locaciones remotas y exóticas, las largas e interminables horas de trabajo en el set, todo esto, inevitablemente, deja un espacio muy limitado, casi inexistente a veces, para cultivar una relación sentimental de forma tradicional y profunda. Imaginen lo difícil que debe ser para alguien como Can, cuya agenda está repleta de compromisos y cuyo trabajo lo obliga a viajar constantemente, encontrar el tiempo, la estabilidad y la tranquilidad necesarios para construir y mantener una relación de pareja sólida. Si a esta complejidad intrínseca de su profesión le sumamos la omnipresente y a menudo invasiva presión mediática, donde cada movimiento, cada foto, cada comentario es analizado, diseccionado y comentado por millones de personas, la búsqueda de una conexión genuina, profunda y auténtica se vuelve una tarea aún más ardua y desafiante. Por lo tanto, no es en absoluto descabellado pensar que en medio de toda esta vorágine de compromisos, proyectos y atención constante, Can podría estar tomando una pausa estratégica, un tiempo para la reflexión personal, para el reencuentro consigo mismo y para asegurarse de que, cuando decida abrir su corazón de nuevo a la posibilidad del amor, sea a alguien que realmente valga la pena, alguien que comprenda a la perfección su complejo mundo, que acepte su estilo de vida y que, fundamentalmente, comparta sus valores más profundos y su visión de la vida. A veces el silencio en el ámbito del amor no es ausencia, sino simplemente la antesala de algo mucho más significativo y duradero, un tiempo de espera consciente por la pieza que complete el rompecabezas. Otra perspectiva que cobra una fuerza considerable y que se alinea perfectamente con la imagen de un profesional dedicado es la absoluta y total dedicación de Can a su carrera.
No podemos permitirnos olvidar ni por un instante que él ha trabajado incansablemente con una perseverancia admirable para labrarse el camino y llegar a la posición privilegiada en la que se encuentra hoy. Su ambición, su tenacidad y su innegable profesionalismo son cualidades que lo definen y que lo han llevado a cosechar tantos éxitos. Es muy plausible que en este momento crucial y expansivo de su trayectoria, esté enfocado al 100% en consolidar su presencia en la industria del entretenimiento, en explorar nuevos y ambiciosos proyectos que le permitan seguir creciendo como artista, en perfeccionar su arte y en expandir su alcance global. La fama, especialmente la que trasciende fronteras y se convierte en un fenómeno internacional, es una oportunidad de oro que no se presenta todos los días y que, sin duda, puede requerir un sacrificio importante en otras áreas de la vida, incluyendo, por supuesto, la personal y la sentimental. Quizás Khan ha tomado la decisión consciente de que este es el momento perfecto para darlo todo por su carrera, para aprovechar al máximo cada oportunidad que se le presente, y que, en ese contexto, una relación sentimental, por muy deseable que pueda ser en otro momento, podría ser percibida como una distracción, un compromiso o una carga que no está preparado para asumir o gestionar en este preciso instante. Es la clásica y universal dicotomía entre la vida personal y la vida profesional, y en el caso de Khan, parece ser muy probable que la balanza se esté inclinando decididamente hacia el trabajo y la consolidación de su imperio artístico. Y sinceramente, ¿quién podría culparlo por ello? Ha construido su éxito con esfuerzo, dedicación y una visión clara de sus metas. También es fundamental considerar el tipo de relaciones que Khan ha experimentado en el pasado. Si bien es cierto que no somos quien para juzgar las vividades privadas de ninguna persona, y mucho menos de una figura pública, es innegable que algunas de sus relaciones anteriores fueron objeto de un escrutinio mediático exacerbado, llegando a ser analizadas hasta el último detalle y, en comparación con la intensidad de esa atención, a veces percibidas como fugaces. Quizás esas experiencias vividas bajo el microscopio público le han llevado a adoptar una postura más selectiva, más cautelosa y mucho más reflexiva a la hora de involucrarse sentimentalmente. Es posible que haya aprendido de primera mano que la fama desmedida y la atención constante de los medios y del público pueden ser perjudiciales, incluso destructivas, para una relación que está en sus fases iniciales y aún no ha tenido la oportunidad de afianzarse en la intimidad. Por ello, es plausible que ahora prefiera buscar algo más discreto, más íntimo, un espacio seguro lejos de los flashes implacables de las cámaras y de los interminables rumores. Quizás su estrategia actual sea la de construir una conexión sólida, auténtica y profunda en la privacidad, antes de sentir la necesidad o la presión de exponerla al escrutinio del mundo. Esta posible madurez en su enfoque amoroso, si efectivamente así lo fuera, sería un signo muy positivo de crecimiento personal y de una comprensión mucho más profunda y realista de lo que realmente busca en una pareja y en el tipo de relación que desea para su vida. Además de estos factores intrínsecos a su profesión y a sus experiencias pasadas, hablemos de la omnipresente presión social y mediática. Vivimos en una sociedad que de manera casi instintiva espera que las celebridades tengan vidas amorosas activas, emocionantes y, a menudo, dignas de una telenovela. Cuando una figura pública, especialmente una tan admirada como Khan Yaman, se encuentra soltera durante un periodo prolongado, los rumores, las conjeturas y las especulaciones se disparan de forma casi automática. ¿Estará deprimido por ello? ¿Tendrá problemas insuperables para encontrar pareja? ¿Se habrá vuelto excesivamente exigente o poco realista en sus expectativas? La realidad es que en muchas ocasiones, estas presiones externas, estas expectativas ajenas, no se corresponden en absoluto con la verdadera felicidad o el estado de ánimo de la persona en cuestión. Khan, al ser una figura pública tan expuesta y bajo constante observación, debe lidiar con esta dinámica de manera continua. Podría ser que su actual estado de soltería sea simplemente un reflejo de su personalidad, de su carácter, de que él no se deja llevar por las expectativas ajenas ni se siente presionado a forzar situaciones. Podría ser que esté viviendo su vida a su propio ritmo, siguiendo sus propias reglas y prioridades. Es, en cierto modo, un acto de valentía y de autenticidad resistir la tentación de forzar una relación solo por cumplir con una imagen pública preestablecida o con las normas sociales que dictan que a cierta edad uno debe estar en pareja. Otra razón, quizás más introspectiva y personal, podría ser que Khan esté atravesando un proceso profundo de autodescubrimiento y crecimiento personal. La vida, especialmente después de una trayectoria profesional tan intensa,
llena de éxitos arrolladores y de un reconocimiento masivo, puede ser un catalizador poderoso para replantearse muchas cosas, para cuestionar prioridades y para redefinir el propio camino. Puede que esté dedicando conscientemente tiempo a comprender mejor sus propias necesidades emocionales, sus deseos más profundos, sus miedos ocultos y sus aspiraciones a largo plazo, tanto a nivel profesional como personal. A veces el camino hacia la felicidad individual, hacia la plenitud y la autoconciencia, es un requisito fundamental antes de poder embarcarse en la aventura de compartir esa plenitud de manera significativa y saludable con otra persona. Este enfoque en el crecimiento personal y la autoexploración es algo que muchos admiran, porque demuestra que Khan no es solo un actor talentoso y un rostro atractivo, sino también una persona en constante evolución, interesada en su propio desarrollo integral. Y ese tipo de autoconocimiento profundo y genuino es, precisamente, el que a la larga puede sentar las bases para construir relaciones más sanas, equitativas y verdaderamente significativas. Finalmente, no podemos descartar la posibilidad, y esta es quizás la más especulativa de todas, de que Khan esté explorando y probando suerte en otras facetas de su vida profesional que quizás no son tan conocidas públicamente, o que simplemente esté dedicando tiempo y energía a explorar nuevos intereses y pasiones que van más allá de la actuación. Quizás está inmerso en proyectos empresariales innovadores que aún no han salido a la luz, o dedicando tiempo valioso a actividades filantrópicas que le mueven profundamente, o simplemente disfrutando de momentos de tranquilidad, ocio y reflexión personal que no son de dominio público. La vida de una celebridad, por muy expuesta que parezca, no se limita exclusivamente a lo que vemos en pantalla, en las redes sociales o en las revistas. Existe un universo privado, rico en matices, decisiones personales y experiencias únicas, que a menudo permanece oculto para el público general. Y en ese universo privado, su actual estado de soltería podría ser una decisión consciente y estratégica para dedicar su energía, su tiempo y su enfoque a estas otras áreas importantes de su vida que considera prioritarias en este momento. Y volviendo a la pregunta que nos impulsó a iniciar este análisis, ¿está Khan Yaman esperando a la persona indicada? Si analizamos en conjunto todos los factores que hemos desglosado, la respuesta parece ser un rotundo y resonante probablemente. Dada su edad, su impresionante nivel de éxito profesional, su reconocimiento global y la indudable complejidad inherente a su estilo de vida de estrella internacional, es completamente lógico y sensato pensar que no va a conformarse con cualquier cosa. La presión social y familiar para establecerse, para casarse, para formar una familia, es algo que muchas personas experimentan en diferentes etapas de su vida, pero para una figura pública de la magnitud de Khan, esa presión, si bien puede existir, es magnificada por el escrutinio público y los medios. Sin embargo, la calma con la que parece transitar su soltería, y el enfoque evidente en su carrera, sugieren firmemente que está actuando desde un lugar de fortaleza interior, de autoconfianza y de convicción personal. No parece ser alguien que esté desesperado por encontrar pareja o que esté sufriendo por su estado civil, sino más bien alguien que está viviendo su vida de la manera que considera mejor para él en este momento, y que confía en que, cuando el momento sea el adecuado y la persona correcta aparezca, esa conexión especial se dará de forma natural. En resumen, mis queridos amigos y seguidores, la aparente soltería de Khan Yaman es, muy probablemente, el resultado de una fascinante y compleja combinación de factores. Su enfoque decidido en consolidar y expandir su ya exitosa carrera internacional, su posible y genuino deseo de encontrar una conexión amorosa profunda y auténtica, lejos de la vorágine mediática y la superficialidad, su demostrada madurez a la hora de abordar las relaciones y el aprendizaje de experiencias pasadas, y su innegable dedicación al crecimiento personal y al autodescubrimiento. Sea cual sea la razón exacta o la mezcla de ellas, lo que es innegable es que Khan Yaman sigue siendo un referente en la industria, un actor que inspira a miles y que, a través de su enigmática vida personal, sigue despertando nuestra curiosidad y nuestro interés. Y sinceramente, mientras él esté feliz, realizado y enfocado en aquello que le hace bien y le impulsa a crecer, eso es lo más importante. La vida amorosa de las celebridades es un tema que siempre genera debate y fascinación, pero al final del día, lo que verdaderamente importa es su bienestar individual, su felicidad y su éxito personal y profesional, alcanzado en sus propios términos y de acuerdo a sus propias convicciones. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado sobre la vida amorosa y la aparente soltería de Khan Yaman. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Cuáles creen que son las verdaderas razones detrás de su estado civil actual? ¿O quizás tienen alguna teoría diferente o algún detalle que quisieran compartir?
Dejen sus valiosos comentarios abajo, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas tan interesantes. Y si este vídeo les ha gustado, les ha parecido informativo y entretenido, no olviden darle un gran y poderoso me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus conocidos o con cualquier persona que también sea fan de Can Yaman o que simplemente disfrute de un buen análisis y una reflexión sobre las vidas de las celebridades. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir recibiendo contenido de calidad, suscríbanse al canal ahora mismo para no perderse nada de lo que estamos preparando. Nos vemos en el próximo vídeo con más curiosidades y análisis. Un abrazo enorme y lleno de energía a todos ustedes.